El cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Genaro Villamil ha sido un periodista muy crítico de la televisión mexicana y del sistema mexicano de gobierno. Y ahora ha sido ratificado como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano por un periodo de 5 años. Hace 5 años lo hubieras imaginado. No, para nada. No, hace 5 años la circunstancia era muy distinta. Estábamos hablando del poder mediático fusionado con el poder político. Y en ese momento, pues mi batalla era muy intensa, porque en realidad no era una batalla de criticar a la televisión, al contrario, la televisión me parece un medio maravilloso, de una fuerza, de una potencialidad como pocos. Pero ¿cómo se hace la televisión? Pero el problema no es la televisión como medio, el problema es la estructura de la televisión en México que está concentrada, que estaba en ese momento absolutamente fusionada al poder político o a los poderes políticos. Y creo que el inicio de este proceso que estamos viviendo es, así como también López Obrador plantea que hay que separar el poder económico del poder político, hay que separar el poder mediático del poder político para bien del poder mediático y para bien del poder político. Es decir, yo creo que la televisión va a florecer en este periodo. Y va a florecer la televisión comercial y espero, y ese es mi compromiso, que florezca la televisión pública. Lo que yo sí que quiero preguntar es qué vas a hacer con estos medios públicos. Para empezar, has dicho que no hay que confundir los medios públicos con medios del gobierno. Así es. ¿En serio? O sea, ¿se va Sí, a claro, valer ser claro. crítico en los medios públicos del gobierno? Por supuesto. A ver, es que son medios públicos, no Sí. son medios del gobierno. Así es. Es decir, El dueño es el pueblo de México. Tú tienes tres... Yo lo que he tratado de explicar es que tú tienes 3 modelos. Un modelo comercial, que es muy poderoso, es el que conocemos. El modelo de televisión gubernamental es un modelo de televisión efímero, porque va cambiando conforme a los gobiernos. Y entonces es un modelo de propaganda, no es un modelo de Así es. información, no es un modelo que comunique, es un modelo de propaganda. Y está bien como propaganda, pero hay que desarrollar este otro modelo, que es el modelo de la televisión pública. O sea, todavía no existe esa televisión pública. Ha tenido flashazos, o sea, creo que el sistema público de radiodifusión, que es muy joven, que tiene 5 años apenas, 4 en realidad, ha intentado, pero todavía le falta la parte en donde el ciudadano se enganche, que es la parte de la información y del análisis. Tú dices hay que ciudadanizar estos medios. ¿Eso es lo que te refieres? En pensar en las audiencias y en los Ajá. ciudadanos, en sus necesidades. Pensar en el rating, por ejemplo. Sí, por ¿Importa supuesto. el rating? Me importa y creo que debe importar como un modelo de medición. No debe ser lo determinante nada más. Porque si tú tienes, por ejemplo, un programa que lo expuse en el Senado para prevenir la diabetes o cómo hacer para que esta nación no esté consumiendo porquerías, evidentemente pues no vas a tener patrocinadores para eso. Evidentemente no vas a tener mucho rating. Ajá. Pero es función de la televisión pública hacer ese tipo de programas. Pero otro tipo de programas que no acepta la televisión comercial o el radio comercial tendrían mucho rating precisamente porque claro. serían una novedad en México. Claro, yo no estoy peleado y creo que nadie estaría peleado con la idea de un entretenimiento, ¿no? O sea, de un entretenimiento distinto al modelo que tenemos en la televisión comercial. Que rompa los estereotipos que han empantanado en buena medida a la Así es. televisión en México. Eso suena como un sistema enorme el que dirigirás. Canal 11, Canal 22, Ingenio TV, TV UNAM, Canal del Congreso. Es solo para empezar a enumerar las partes de este sistema. ¿Sí es un sistema enorme? A ver,
el Sistema Público de Radiodifusión es un organismo que tiene 26 estaciones nada más y 5 estaciones de radio que hay que desarrollar. Ese es el sistema público. Ese es el que voy a presidir. Pero entre las funciones de ese sistema público está armonizar y coordinar lo que haga Canal 22, que tiene un director y que tiene una personalidad jurídica y una identidad de audiencias que esa a mí no me corresponde cambiarla, Ajá. ni mucho menos, al contrario. Es el director, Armando Casas. Canal 11 va a tener un director. Y bueno, Canal 11 en realidad es la joya de la corona. Es decir, es el canal con más años, más conocido, y ese tiene una personalidad jurídica identificada con el POLI y la SEP. IMER, Radio Educación, DGTV, ¿no? Que también depende de la SEP, pues tienen sus propias características, ¿no? Y por otro lado, pues está Notimex, pero Notimex es tan independiente como el SPR, o sea, quien vaya a dirigir Notimex y está propuesta San Juana Martínez, tiene una fuerza de independencia igual que mi caso. ¿Cuál sería la idea, por ejemplo? Si no tienes dinero, en los medios públicos lo que siempre escasea es dinero, porque además mucho del dinero se lo roban en producciones que nadie ve. Si no tienes dinero, pues ¿por qué no haces un acuerdo con Notimex para que sus servicios informativos alimenten los contenidos del sistema y de las otras? Ajá. Esa es función del sistema público. Y creo que en ese sentido hablo de armonización, ¿no? Naciste en Yucatán. ¿En dónde en Yucatán? En Mérida, En Mérida. Yucatán, en el barrio de Santana. ¿Cómo es ese barrio? Es uno de los barrios tradicionales del centro de la ciudad de Mérida, que está donde empieza el Paseo de Montejo. Digamos que los que les gusta Mérida es el barrio en donde se come mejores panuchos y salbutes, al igual que Santiago. El Paseo de Montejo, Montejo. es la aristocracia yucateca. ¿Tú vienes de allí? No, para nada. Yo soy de una clase media, muy media. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá fue contador de la cervecería yucateca. Digamos, dejó la cervecería yucateca cuando la compra la cervecería Modelo o Cuauhtémoc, una de esas dos. Y entonces él se dedicó, fue cuando fue verdaderamente libre, y eso influyó mucho en mi formación. Se dedicó a vender estampillas y monedas. Es numismático y filatelista. Y digamos que yo con él hice una buena parte de ese espíritu de formación libre, ¿no? Un hombre muy sencillo, que nunca le gustó. Por ejemplo, le decían, don Horacio, don Lacho, ¿no? Don Lacho, ¿por qué no le sube el precio a sus monedas? Las podría vender más caras, porque yo no soy estafador. Yo quiero que la gente No, bueno. compre lo de siempre. Y mi abuelo, el papá Ajá. de mi papá, que yo no conocí, él fue periodista. ¿Tu madre a qué se dedicaba? Mi madre era al comercio igual, vendía zapatos, vendía abón, maquillaje, y se dedicaba pues a administrar la casa, ¿no? ¿Y de dónde te viene? Te iba a preguntar, ¿de dónde te viene el periodismo? ¿Te viene del abuelo? Yo creo que hay una herencia, que digamos que abuelé, pero también viene mucho de mi madre. Yo desde muy niño leí periódicos porque a mi madre le gustaban, y le gustan todavía a sus 84 años, hacer crucigramas. Ah, La eres sección burro. de El Diario de Yucatán, que además Ajá. en esa época era un gran diario, porque tenía la idea de un periodismo integral, de Ajá. provincia, pero integral, es decir, con una página internacional muy bien redactada, una página nacional muy bien. Me ayudó mucho. Entonces, desde niño, desde que yo me acuerdo, 4 años, yo ya leía periódicos. O sea, yo me enamoré de la letra impresa desde muy niño. ¿Y fue eso primero que el interés por los medios? ¿O cuándo es que te apasionan los medios? Los medios no me apasionaron desde de origen, sino porque tuve una mala influencia de un amigo que tú conoces muy bien, que se llama Ah. Carlos Monsiváis. Fue él. Cuando yo empiezo a hacerme amigo de él, y de una u otra manera me gustaba hacer análisis político a partir de los contenidos de los medios, él me dice,
no seas tonto, dedícate al análisis de los medios. Me lo dijo en el 2000, hace 19 años. Y yo le dije, ay, no, pero si yo no veo ni tele, Es que y no me gusta ni la radio, y me da flojera el internet, que Es apenas que nos empezaba. veía como plastilina, ¿no? A mí también me daba dictámenes, me decía, tú no te debes dedicar a eso, sino a eso, porque lo que hace falta, o sea, tenía un mapa cultural enorme. Él te daba, así como un Jedi, te daba tu, Sí, tu orden, ¿no? y no lo soltaba, ¿eh? No, y yo dije, mira, Eso tienes razón. fue una gran idea. Fue una gran idea porque así empecé yo en la jornada a escribir una columna que se llamaba La República de Pantalla. Y así me obligué a hacer análisis y él me fue formando, me fue diciendo, déjate de la idea tonta de que la televisión manipula. Porque si tú crees y si tú dices que la televisión manipula, entonces estás diciendo que las audiencias son una bola de tontos. Lo que hay que analizar es el contenido. Y así me empezó a dar textos de los situacionistas, por ejemplo, de Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo, hasta que un día me dice, qué monstruo he creado. Un día le Después de di, leerte, así es, así es. Entonces yo dije, pues yo lo hago porque tampoco me interesa aparecer en la tele. Me interesa desarrollar una línea de análisis y una línea de acción también, porque eso lo combinaba con la acción a favor de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, a favor del derecho a la información, que era, digamos, mi activismo, ¿no? y trabajas con Carlos Monsiváis, arman esta columna semanal de Proceso por mi madre, Bohemios, ¿no? Que Así son es. citas de políticos y luego como que es como un giro irónico, una exageración de la misma nota. Debió haber sido hilarante Fue una hacer gran eso. escuela. Carlos fue una gran escuela. A cada rato pienso en él. Sí, A cada rato creo que se está burlando de mí, de Jesús Ramírez. O sea, sí. dirá, ¿y estos qué les pasa? Pero en el fondo, Mm, Carlos es como el Cid campeador. Está ganando batallas después de muerto. Es decir, sí. el hecho de que yo esté aquí, tiene que ver con eso que él me dijo hace 20 años. Dije, no puedo decir que que lo pronosticó, que lo visualizó, pero sí tenía ese don de decir, si tú te dedicas a esto, vas a encontrar ese espacio necesario para hacerle bien al país. Porque a él no le importaba que fueras famoso o famosa. Lo que hacía falta. Exacto. Tenía un mapa de México muy complejo, muy amplio, muy generoso, pensando siempre que México podía ser mucho más de lo que era. Y entonces te decía, ¿por qué no haces esto? Y era muy difícil, tú lo conociste, porque también cuando te descalificaba o te criticaba podía ser durísimo. Pero si tú resistías a su crítica y a su análisis, entonces te empezaba a respetar. Y entonces te abría las compuertas de los secretos de los gatos de Monsiváis. ¿Y cuál era el secreto, en realidad, de Carlos? Era siempre pensar en cómo cambiar el país desde la intelectualidad o desde el trabajo, desde la intelectualidad que tenía una acción real, es decir, que podía incidir en la realidad. Carlos se propuso también desmontar la solemnidad de la discusión pública en Claro, México. claro. Y yo me pregunto, ahora que eres presidente de este monstruo de radiodifusión, ¿qué vas a hacer con tu sentido del humor, Genaro? Porque irónico, es muy peligroso ser irónico desde el poder. Es peligroso, pero yo creo que, por ejemplo, López Obrador todos los días nos está dando una cátedra a los que somos periodistas o a los que son comunicadores y a los que son políticos de cómo hablarle a la audiencia, al Directamente. ciudadano. Evidentemente hay cosas que cualquier entrenador mediático o politólogo dirían, ¿cómo es posible que alguien hable así, no? O los trajes, O oye, los la trajes, o corbata. la cosa esta, Sí. o la guajolota, o el me canso ganso, en fin. Pero él no le está hablando a la élite, él está hablando al ciudadano y a quien quiere que llegue su mensaje. ¿Y por qué lo está haciendo? Por algo que justamente yo presencié esa discusión entre Monsiváis y él, porque además discutían mucho, como Monsiváis discutía.
Eh, y le decía, es que tú estás hablando para la clase política, no estás hablando a los ciudadanos, le decía Andrés. Le digo, perdón, Carlos. Carlos Andrés. Carlos se lo decía a López Obrador en el temprano 2004. Y lo An- cambió. Esa crítica habrá cambiado a Era Andrés muy Manuel. resistente Andrés Manuel a eso, pero fue cambiando y yo creo que, bueno, después de 3 campañas presidenciales, después de vencerse a sí mismo, ha logrado encontrar un lenguaje. Y eso ¿Sí? es una gran lección. Y entonces la ironía cabe en ese tono. El día de la comparecencia el día de la comparecencia del Senado, cuando me pregunta un senador panista que si yo voy a ser el Goebbels o el controlador de los medios, le dije, pues yo no controlo ni a mis gatas. Lo dijiste, sí. Y esa frase es en homenaje a Carlos, porque Carlos una vez la dijo. Pero además es real, porque tengo 2 gatitas que ya Y que no controlas, me imagino, de puede ninguna controlar manera. los felinos. ¿Qué te dijo López Obrador cuando te ofreció este puesto? ¿Cuál es la misión que te encomienda? Me planteó que era necesario información para los ciudadanos y que a él le preocupaba mucho que estuvieran cada área desarticulada y descoordinada. Y acababa de ocurrir un suceso que fue importante. Yo discutí muy fuerte y frontal con él y con la secretaria de Gobernación y con Morena en general, porque se había propuesto una reforma en la Ley Orgánica de la Administración Pública que los medios públicos pasaran a la Dirección General de Radio, Sí. Televisión Ujú. y Cinematografía, a RTC. Y bueno, yo como muchos dijimos, no puede ser, ese es un retroceso a 30 años. Y López Obrador me escuchó. Y yo le leí la Constitución, o sea, le dije, Andrés Manuel, está esto. Ahora, según aparece en los documentos que avalan este nombramiento, una vez nombrado, tú no puedes ser destituido por el presidente. No, no, porque es un mandato de 5 años que es ratificado por el Senado. Puedo ser removido por el Senado. Pero no por el presidente. No, no. Tiene una autonomía frente al Ejecutivo Federal. Eso es muy interesante, ¿no? Es una Eso- ecuación muy importante porque hay un aval del presidente con todo el capital político que él tiene, pero también hay un aval del Senado con todo el contrapeso que Ahora representa. explícame esto, Genaro. Fuiste ratificado unánimemente por el Senado. Creo que eres el único funcionario que ha sido ratificado unánimemente, que te llevas bien con los panistas, los priistas, los perredistas, los petistas. O sea, todo el mundo dijo sí. ¿Por qué? Creo Lo- que prevaleció un criterio que es el criterio de mi trayectoria profesional. Pero tú vaya, no quiero usar la palabra golpeado, pero sí has delatado las malas maniobras de gobiernos panistas, priistas, perredistas, petistas, Y he tenido razón. Ellos lo saben, y te lo reconocen. sí. Es un reconocimiento a quien ha sido muy crítico y que a final de cuentas ha tenido razón. Pero además es reconocimiento a alguien que lo ha hecho no con una intención de sacarle dinero a alguien, de extorsionar a alguien, de golpear para que entonces tú me pagues, que desgraciadamente ha sido la historia del periodismo mexicano de grandes ligas, digamos, ¿no? Ujú. O sea, yo soy un intruso en ese mundo porque pues no sabían cómo controlarme. Sí, pues no. No, o sea, no, la verdad es que por dinero no. O sea, tampoco me interesa mucho. Prefiero pegar estampitas como mi papá o vender monedas. Y por cargos públicos, pues yo ya había tenido uno, entonces también no es por ahí. En realidad, sí me apasiona dar a conocer la verdad. Porque es la única manera en que una sociedad pueda cambiar, aunque por muy choqueante que sea. Has dicho también que los medios públicos deben ser una guía, Un faro. para un faro. ¿Sí crees que se puede sacudir la inercia que traen los medios comerciales y moverlos hacia otro lugar? Los medios comerciales, pues no sé, no me corresponde, pero creo, porque lo que he escrito mucho de ellos, es que también están ante un desafío enorme, que es el cambio tecnológico, que es, Sí, que es la claro. deserción de las audiencias,
que es el cambio ya también de lenguajes televisivos, que es el desafío de la OTT, o sea, de la televisión over the top, que es la televisión online, que es también la televisión restringida. Es decir, tiene un desafío enorme la televisión comercial. Y también tiene un desafío enorme los medios Públicos. nuevos. Pero los medios nuevos, Ah, bueno, es y decir, las además- redes sociales están infectadas Así es. de noticias falsas, de odio, de ejército de bots. Así es. ¿Tú vas a hacer algo al respecto? En ese sentido fue la frase, de que los medios públicos debían ser un faro. Yo creo que desgraciadamente llegó la ola de las redes sociales con una fuerza enorme a una sociedad que estaba encabronada, enfurecida. Sí. La furia social era muy fuerte, la decepción era muy fuerte. Entonces sirvieron de despresurizador y permitieron el cambio político. Pero ya están muy intoxicadas las redes sociales. Ya están muy llenas de discursos de polarización, porque hay también pues un negocio, es decir, hay gente que se dedica a eso. Sí, bueno, se dice que la mitad de las cuentas de Twitter son bots, ¿no? Pagados. Y Facebook, con el poder del algoritmo, Sí, esa también. es toda una tesis. ¿Ah? Sí, Yo sí, creo que, sí, sí. que cambiamos del poder del rating al poder del algoritmo, y tenemos que ver cómo enfrentamos eso como sociedad. Y puedes, desde el lugar sí, que estarás, puedes hacer por lo algo. menos alfabetizar hasta cierto punto a las audiencias sobre el uso, manejo y acercamiento de las redes sociales. No en términos de escuela, sino con coyunturas informativas. A ver, ¿esto de la Lady o el del Lord en realidad es una nota que vale la pena? ¿O son linchamientos? ¿O son distractores? ¿Sí? ¿Qué nos importa más? ¿No? Es decir, los efluvios pasionales ajenos o realmente un asunto de interés público. No quisiera ni siquiera que se pensara que es un tribunal de las redes sociales, pero sí por lo menos una guía, un faro, porque efectivamente las redes sociales son como un mar en donde la gente está perdida. Hay gente que realmente cree que si le llega un WhatsApp anónimo y lo reenvía, está haciendo un bien. Dices, no seas tonto o tonta, o sea, estás reproduciendo una mentira, ¿no? Sí, sí. Y ese tipo de cosas, yo creo que los medios públicos y los medios comerciales las debemos hacer constantemente. Claro, en el caso de los medios comerciales, pues tiene que redituar, o sea, tiene que ser algo que sea negocio. En el caso de los medios públicos, no necesariamente. Última pregunta. Suponte que estás a medianoche, te despierta una llamada al celular y es la secretaria de Gobernación que te dice, amigo Genaro, ¿cómo estás? ¿Qué haces? No, pues estaba dormida. Bueno, Genaro, fíjate que en Canal 22 unos cómicos prepararon un programa donde se burlan del presidente y de Bomberito Juárez. ¿Podrías parar el programa? ¿Qué haces? Para empezar, le agradecería mucho a la Secretaría de Gobernación su llamada. En primer lugar, le diría, creo, secretaria, que está tocando la puerta equivocada. Es el director del Canal 22 el que debe responder a esto. Ajá. Y en segundo lugar, le agradezco mucho su interés. Puede usted quejarse ante el defensor de audiencia porque usted, en estos momentos, no tiene ningún control sobre ninguna de las concesiones públicas, por ley. Por ley. Por ley usted no puede bajar la señal de nadie. De nadie. Ni la SCT. La única que podría tener posibilidades es el IFETEL, tal como está la ley actual. Por supuesto, hay una presión política, pero esa presión política, si uno sabe explicarle y enfrentarla, yo creo que la actual secretaria de Gobernación, que es una persona moderna, la va a entender muy bien. Entonces, sí, entiendo su queja, secretaria, pero pues hay un defensor de la audiencia. Genaro Villamil, pues felicidades. Estoy segura de que vas a lograr cosas importantes. Ojalá vamos a construir, Gracias. Gracias. Gracias.